El sofocante silencio del pequeño piso se rompió por el pitido de la arrocera anunciando el fin de la cocción y, simultáneamente, el estridente timbre del teléfono. Miré de reojo la pantalla. Mi corazón dio un vuelco al leer las dos palabras. Suegra. Eran casi las 6 de la tarde y mi marido Leandro todavía no había vuelto. Respiré hondo y, forzando la voz más alegre que pude, contesté. Sí, Eulalia, soy Zoraida. Zoraida, ¿todavía no ha llegado Leandro? Al otro lado de la línea, la voz de mi suegra, Eulalia, no podía ocultar, como siempre, su impaciencia. No. Parece que todavía tiene trabajo en la oficina. Llegará pronto. Era mentira. No sabía si de verdad estaba ocupado o si estaba disfrutando de una de esas tardes alegres que últimamente se habían vuelto tan frecuentes. ¿Ocupado? ¿Qué va a estar ocupado? Por muy importante que sea el trabajo, la familia es lo primero, ¿no? Eulalia suspiró bruscamente al otro lado del teléfono. Era la señal que anunciaba el comienzo de su repertorio de siempre. ¿Es que vosotros dos no pensáis? ¿Hasta cuándo vais a seguir así, callados como muertos? Mi Leandro es hijo único. El que tiene que continuar el apellido de esta familia. ¿A ti no te preocupa? A mí se me consume el alma. La garganta se me secó. Apreté con fuerza el móvil en mi mano. Las uñas se me clavaron profundamente en la palma. Sí, claro. Seguimos intentándolo. ¿Qué seguís intentando? Lleváis 5 años casados. ¿5 años? Me interrumpió. La madre de Jimena, la vecina de al lado, se casó 1 año después que vosotros y su hijo ya la llama abuela. Ayer me trajo a su nieto, un niño regordete y guapísimo, y no sabes la envidia que me dio. Hizo una pausa antes de continuar con una voz que mezclaba el lamento y el reproche. Oye, ¿y si de verdad es por tu culpa? ¿Has vuelto al hospital a hacerte las pruebas? Ve a un buen naturópata, que te den unas hierbas o algo. Si uno no funciona, prueba con otro. Y no pienses que es malgastar el dinero. Sí, Eulalia, de acuerdo. Hablaré con Leandro cuando llegue. Ah, mira, acaba de llegar. La llamo luego, ¿vale? Colgué a toda prisa antes de que pudiera decir una palabra más. No quería seguir escuchando. Si lo hacía, temía gritar la verdad que tanto tiempo llevaba reprimiendo. Me apoyé en la pared y cerré los ojos. El silencio de la casa se convirtió en miles de agujas que me pinchaban todo el cuerpo. 5 años. Durante 5 años había escuchado esas palabras de mi suegra, de la familia de mi marido, y en las miradas compasivas de los vecinos. Pobre Leandro, tan joven y con un buen trabajo, y se casó con una mujer estéril. Zoraida parece tan sana, ¿por qué no podrá tener hijos? ¿Qué habrá hecho en su vida para que Dios no le dé la descendencia? Miré la foto de nuestra boda colgada en la pared. En ella, Leandro sonreía radiante, rodeándome la cintura con orgullo. Qué felices habíamos sido. Siempre fue cariñoso, risueño, el hombre que me protegía de todas las tormentas. Pero la presión invisible de continuar con el linaje familiar fue corroyéndolo todo poco a poco. Puse la cena en la mesa. Lentejas con chorizo y filetes de cerdo adobado, sus platos favoritos. Me senté y esperé. Las 7, las 8. La cena se quedó fría en la mesa. Era algo habitual. Últimamente siempre llegaba tarde. La puerta principal se abrió a las 9 de la noche. Leandro entró con aspecto cansado. Se aflojó la corbata y tiró el maletín sobre el sofá. Hola, ya estoy en casa. ¿Has cenado? Me interrumpió él. Su voz era fría, desprovista de cualquier emoción. El corazón me dolió. Reprimí el malestar a duras penas. ¿Ha llamado tu madre? Otra vez con lo mismo. Su tono se volvió agudo e irritable. El cansancio de su rostro se había transformado en fastidio. ¿No puedes decirle que deje de llamar? Estoy agotado. Se fue directo al baño y cerró la puerta de un portazo. Un rato después, mientras recogía la mesa intacta, Leandro salió. Se había duchado y puesto el pijama. En lugar de ir al dormitorio, salió al balcón y encendió un cigarrillo. Me quedé de pie detrás de él. Su espalda era ancha, pero ¿por qué se sentía tan lejana ahora? Quería acercarme a abrazarlo. Decirle que yo también estaba agotada, que dejáramos de engañarnos. Pero no pude. Cuando se dio la vuelta y pasó a mi lado, un perfume desconocido, dulce y nauseabundo, me golpeó la nariz. No era la colonia que yo le había regalado. Olía a un perfume barato, de mujer joven. Esa noche se acostó dándome la espalda. La cama era grande, pero entre nosotros parecía haber un océano inmenso. Me di cuenta de que en este pequeño hogar que tanto me había esforzado por proteger, no solo faltaban las risas de los niños, también el amor estaba desapareciendo. El dolor sordo en el pecho que había comenzado la noche anterior seguía ahí cuando me desperté.
Leandro se había ido a trabajar temprano. Siempre hacía lo mismo cuando había tensión entre nosotros, como si huyera del aire asfixiante de su propia casa. Intenté apartar los pensamientos inútiles y ordené la casa sin energía. Al abrir el armario para guardar una manta fina, mis dedos tropezaron con una pequeña caja de madera. Estaba escondida en el fondo, debajo de una pila de sábanas viejas. El corazón me dio un vuelco. Saqué la caja. El polvo que cubría la tapa indicaba que llevaba mucho tiempo sin abrirse. Me senté en el suelo y, con dedos temblorosos, abrí el cierre. Dentro no había joyas ni pruebas de amor. Solo una hoja de papel A4 amarillenta, doblada en 4. Pero ese fino trozo de papel contenía un secreto lo suficientemente pesado como para destruirlo todo. Era un informe de la Unidad de Ginecología del Hospital Universitario La Paz, con fecha de 3 años atrás. El recuerdo de aquel día volvió, tan vívido como si fuera ayer. Como después de 2 años de matrimonio no llegaba el bebé, fuimos juntos al hospital. Al principio, él se había negado rotundamente. ¿Por qué voy a hacerme pruebas si estoy perfectamente sano?, decía, pero cedió ante la presión de su madre. Estábamos sentados en la consulta de la jefa de servicio, una doctora de mediana edad con una mirada amable. Ella revisó los 2 informes, alternando la vista entre uno y otro, y luego levantó la cabeza para mirarme. Zoraida dijo lentamente: «Tus resultados son completamente normales. El útero, los ovarios, todo está sano. No tienes ningún problema para concebir y dar a luz». Solté un suspiro de alivio. Sentí como si una pesada roca que oprimía mi corazón se desvaneciera. Me giré para sonreír a Leandro, pero mi sonrisa se congeló al ver su rostro tenso y la mirada dubitativa de la doctora. «Señor Balbuena», dijo ella, arrastrando las palabras. «Para mayor precisión, hemos realizado 3 análisis de semen, y los resultados». Leandro se inclinó hacia adelante, apretando las manos entrelazadas. «¿Qué pasa conmigo, doctora? ¿Qué dicen?» «Si mira este informe», deslizó el papel hacia él. «El porcentaje de espermatozoides vivos es prácticamente nulo. La mayoría son amorfos. Lo siento, pero en estas condiciones, un embarazo natural es casi imposible». El mundo se detuvo. Miré a Leandro. Su rostro estaba pálido, sin una gota de sangre. Miraba fijamente el papel, con los hombros temblando. «Doctora, ¿no habrá algún error?», tartamudeó. Yo no tengo ningún problema». La doctora negó con la cabeza, compasiva. «Son los resultados finales, señor Balbuena. Hoy en día la medicina ha avanzado mucho. Existen métodos como la fecundación in vitro». «¡Mentira!», gritó Leandro levantándose de un salto. La silla cayó hacia atrás. «Sois todos unos mentirosos. Es imposible que yo sea estéril. Imposible». Salió corriendo de la consulta. Me quedé sentada, aturdida, junto a la doctora. Rápidamente le di las gracias y salí tras él. Lo encontré en la escalera de emergencia. Estaba sentado en un rellano, tirándose del pelo con las 2 manos. El llanto amargo y frustrado de un hombre cuya masculinidad había sido destrozada resonaba en el espacio silencioso. Nunca lo había visto tan herido y desesperado. Sentí como si un cuchillo me partiera el pecho. Me senté a su lado y lo rodeé con mis brazos. Apoyó la cabeza en mi hombro y lloró como un niño. «Soy un inútil», Zoraida sollozó. «Un desgraciado que ni siquiera puede tener un hijo. ¿Qué le voy a decir a mi madre? Me va a matar». Al verle tan destrozado, el amor y la compasión que sentía por él se hicieron más fuertes que nunca. Lo abracé con más fuerza. «No pasa nada. Todo está bien», le susurré, acariciándole la espalda. «Eres mi marido. Esto no cambia a la persona que eres. A mí no me importa. Pero a mi madre sí. Y a los parientes, todos se reirán de mí». «No se lo diremos a nadie», dije con firmeza. «Será nuestro secreto. Nadie lo sabrá. Si tu madre pregunta, si alguien pregunta, diré que el problema es mío. A mí no me importa. Yo te protegeré». Leandro levantó la cabeza y me miró. Sus ojos, rojos e inyectados en sangre, estaban llenos de gratitud. Me abrazó con fuerza. «Zoraida, gracias. Eres un ángel. Jamás olvidaré esto». De vuelta al presente, pasé los dedos por los pliegues del papel. Un ángel. Una deuda que pagar toda la vida. ¿Por qué esas dulces palabras de aquel día sonaban tan amargas ahora? La promesa que hice de protegerlo se había convertido en los grilletes que aprisionaban mi vida. Cumplí mi promesa. Desvié hacia mí todas las críticas, las miradas de sospecha, las palabras crueles. Y él usó mi sacrificio como escudo. Mientras yo sufría, él, un hombre sano a los ojos del mundo, vivió tranquilamente y buscó tranquilamente nuevos placeres. Volví a doblar el informe,
Lo metí en la caja y lo escondí en su lugar original. Había escondido su secreto, pero al mismo tiempo, también había escondido mi propia injusticia. Pensé que mi amor era lo suficientemente grande como para protegernos a los dos, pero me equivoqué. El orgullo herido de un hombre no desaparece, simplemente se transforma en cobardía y egoísmo. Desde aquella noche en que olí el perfume extraño en el cuerpo de Leandro, el muro invisible entre nosotros se fue haciendo cada vez más alto y grueso. Ya no me gritaba como antes. En su lugar, eligió el silencio. Un silencio más aterrador que 1000 insultos. Volvía a casa como una sombra, y los días que cenaba en casa, comía a toda prisa y luego se sumergía en su móvil o en el ordenador. Siempre dejaba el móvil boca abajo sobre la mesa, y cada vez que sonaba una notificación de WhatsApp, me miraba de reojo con recelo antes de cogerlo y salir al balcón. Empezaron a surgir reuniones de trabajo repentinas y viajes de fin de semana de los que yo no sabía nada. No era tonta. Sabía lo que significaban todas esas señales. El hombre al que había protegido, sacrificando incluso mi honor, me estaba traicionando. Lo que era aún más amargo es que había comenzado a atormentarme usando la misma excusa que yo le había proporcionado. No lo decía directamente, pero todas sus acciones lo insinuaban. Este fin de semana podrías ir a algún santuario. A rezar una novena o algo, dijo con indiferencia durante la cena, sin apartar la vista del móvil. Apreté los cubiertos con fuerza. ¿No habíamos zanjado ese tema? Aunque rece. Si el problema es mío. ¿Y cómo lo sabes si no lo intentas? Su tono era una mezcla de burla y desdén. ¿Crees que los niños caen del cielo por quedarse sentadas sin hacer nada? Sentí que la sangre me subía a la cara. Leandro, ¿qué quieres decir con eso? Nada, se encogió de hombros. Es que estoy harto. Soy hijo único. Dices que no soportas la presión, pero yo sí tengo que soportarla. Sentí una opresión en el pecho. ¿Cómo podía decir algo así? ¿Que yo no soportaba la presión? ¿Acaso sabía él lo que yo escuchaba cada día de su madre y de la gente de nuestro entorno? ¿Sabía lo humillante que era que me señalaran como la mujer que no puede tener hijos? Yo estaba cargando con todo eso para que él pudiera vivir como un hombre normal, y ahora encima me culpaba a mí. El amor que sentía por él ya estaba agrietado, pero ahora comenzó a enfriarse. No se convirtió en odio, sino en una profunda decepción y una infinita compasión por mí misma. Había estado protegiendo a un cobarde que además era cruel. Todo culminó un sábado por la noche. Dijo que tenía que ver a un socio importante, una fiesta a la que no podía faltar. Se vistió elegantemente y se echó la colonia cara que le regalé por mi cumpleaños el año pasado. Hacía mucho tiempo que no olía esa fragancia. Me quedé en casa intentando ver una película, pero no podía concentrarme. A las 12 de la noche no había vuelto. A la 1 de la madrugada lo llamé, pero no contestó. Volví a llamar. Esta vez, una voz grabada dijo: «El teléfono al que llama está apagado o fuera de cobertura». Un escalofrío me recorrió la espalda. Tuve el presentimiento de que algo había pasado. Esperé en la oscuridad, sentada en el sofá con las rodillas abrazadas. Cerca de las 3 de la madrugada, oí un chirrido en la puerta. Leandro entró tambaleándose. Un fuerte olor a alcohol lo invadía todo, pero lo que captó mi atención no fue su borrachera. Fue la mancha de pintalabios rojo intenso en el cuello de su camisa blanca, claramente visible bajo la luz amarillenta del salón. Mi mundo se derrumbó. Los últimos 3 años de paciencia, sacrificio y promesas se hicieron añicos. «Ya has vuelto», dije con una voz sorprendentemente tranquila. Incluso yo me asombré de mi propia serenidad. Leandro se sobresaltó y levantó la cabeza para mirarme. Aún no se le había pasado la borrachera. «¿Todavía estás despierta? Te estaba esperando». Me levanté y me acerqué a él lentamente. Él retrocedió un paso, con los ojos asustados. Levanté la mano. No para abofetearlo. Simplemente señalé suavemente la mancha de pintalabios en el cuello de su camisa. «Será difícil quitar esta mancha. Tu socia debió de ser muy apasionada». Leandro se miró el cuello de la camisa y su rostro palideció. Se frotó frenéticamente con la mano, pero la mancha solo se extendió más. «Zoraida, no lo malinterpretes. Estaba muy borracho». «¿Quién es ella?» «La dueña de ese perfume barato que llevas oliendo desde hace meses». Mi voz seguía siendo serena. Leandro se quedó helado. No se imaginaba que yo lo supiera. «¿Me has estado siguiendo?» Me reí con desdén. «No hace falta. Una esposa, por muy mal que la trate su marido, tiene un sexto sentido para saber cuándo su corazón ha cambiado. Y además, Leandro, ha sido demasiado obvio». La perplejidad en su rostro desapareció, reemplazada por el descaro. Un hombre pillado infraganti no suele sentir vergüenza, solo ira.
Sí, te he sido infiel, gritó, con la voz rota por el alcohol y la rabia. ¿Y qué? Mírate, ¿puedes darme tú lo que quiero? Fue un golpe demoledor. Finalmente, había dicho esas palabras. Había usado el mismo secreto que yo cargaba para apuñalarme en el corazón. ¿Que si puedo darte lo que quieres? Repetí sus palabras con amargura. ¿Lo que querías era un hijo, Leandro? Sí, un hijo. Necesito un heredero para continuar con el apellido. Un nieto para que mi madre sea feliz. ¿Puedes dármelo tú? No, eres una esposa inútil, me gritó, señalándome a la cara. Las lágrimas asomaron a mis ojos, pero apreté los labios con fuerza para contenerlas. Miré fijamente sus ojos, inyectados en sangre por el alcohol y la vileza. Leandro Valbuena, dije, pronunciando cada sílaba con claridad. Eres la peor persona que he conocido en mi vida. No solo eres un traidor, sino también un cobarde, un desagradecido y un cruel. Has pisoteado mi sacrificio para tu propio beneficio. No dije nada más. Pasé a su lado y entré en el dormitorio. Cerré la puerta con llave. Ignoré su voz al otro lado, golpeando la puerta y soltando insultos. Me dejé caer al suelo, apoyada en la puerta. Solo entonces, las lágrimas brotaron, no por la traición, por mi propia estupidez, por haber dedicado 5 años de mi juventud, mi honor, a proteger algo tan indigno. Esa noche, supe que este matrimonio había terminado. No pegué ojo en toda la noche. Me quedé sentada en el dormitorio cerrado con llave, mientras él, después de un buen rato golpeando la puerta y armando jaleo, se quedó en silencio. Probablemente se durmió en el sofá. No me importaba. Mi mente estaba vacía, fría. El amor, el sacrificio, la injusticia, todas esas emociones se habían consumido en el fuego de la ira y el asco de la noche anterior, dejando solo cenizas. A la mañana siguiente, abrí la puerta. Me había duchado y vestido con un elegante traje de oficina. Me maquillé con más esmero de lo habitual para ocultar las ojeras. Leandro estaba sentado a la mesa. No era el borracho de la noche anterior. Él también estaba impecable, listo para ir a trabajar. Parecía que tampoco había dormido bien. Al verme, se levantó. Zoraida, tenemos que hablar. Su voz era ronca, pero no había rastro de arrepentimiento. Más bien, transmitía el agotamiento de alguien que ha tomado una decisión final. Me senté en la silla de enfrente y me serví un vaso de agua. Mírame. La mirada de Leandro me esquivaba, pero finalmente se endureció. Parecía creer que tenía la sartén por el mango. Que yo, la esposa que no podía darle hijos, dependía de él. Zoraida, lo de anoche, lo siento. No debí gritarte así. Era una disculpa tan barata. Bebí un sorbo de agua sin decir nada. Mi silencio pareció ponerlo nervioso. Fue directo al grano. Creo que lo nuestro ya no funciona. Seguí en silencio. Era algo que ya había presentido la noche anterior. He conocido a otra persona, dijo, bajando la cabeza. Se llama Coral. Es diferente a ti. Es joven, enérgica, y respiró hondo, como si reuniera valor para decir algo importante. Está embarazada. De más de 2 meses. Y es un niño. Dejé el vaso sobre la mesa. El seco clac resonó en la silenciosa habitación. Levanté la cabeza y lo miré directamente a los ojos. No lloré ni grité. Solo me salió una risa amarga. ¿Embarazada de 2 meses? Recordé el informe médico guardado en la caja de madera. Probabilidad de embarazo natural, casi nula. El médico lo había dicho claramente. O Leandro era tan estúpido como para dejarse engañar por una joven llamada Coral, o era tan vil como para usar a ese niño como excusa para abandonarme, sabiendo que era mentira. Me incliné por la segunda opción. Estaba tan desesperado por encontrar una salida y una prueba que validara su virilidad que estaba dispuesto a creerse cualquier mentira, por muy evidente que fuera. Al ver que no reaccionaba de forma dramática, continuó: tengo que hacerme responsable de ella y del niño. Tengo que darle un hogar, un apellido a mi hijo. Divorciémonos. Pronunció la palabra divorcio, con una ligereza pasmosa. Seguramente se había preparado para una batalla, para que yo llorara, suplicara, me aferrara a él, para que apelara a nuestros años juntos, a su madre. Se equivocó. Miré a Leandro, el hombre que una vez fue todo mi mundo. Por quien había llevado durante 5 años el estigma de ser la mujer estéril para proteger su frágil orgullo. Y ahora, me pedía el divorcio con la excusa de un niño de origen incierto, diciendo que era para asumir su responsabilidad. Su descaro cortó el último hilo de afecto que me quedaba. De acuerdo. Te daré el divorcio, dije con voz clara y serena. Mi calma pareció sorprenderlo más que si le hubiera abofeteado o montado una escena. ¿Qué has dicho? Leandro se quedó helado, mirándome fijamente. Que acepto el divorcio, repetí,
enfatizando cada palabra. Si quieres hacerte responsable de esa mujer y ese niño, adelante. Prepara los papeles. O lo haré yo. Será más rápido. Firmaré. La sorpresa en el rostro de Leandro se transformó en algo parecido a la humillación. No esperaba que yo cediera tan fácilmente. Quizás esperaba reafirmar su propio valor viéndome sufrir. Zoraida, no actúes por impulso. Sé que estás en shock, pero esta es una decisión que he meditado mucho. Me reí fríamente. No estoy en shock, Leandro. El que debería meditar las cosas eres tú. Pero bueno, ese es tu problema. Yo estoy cansada. Durante los últimos 5 años, he vivido para ti, para esta familia, para tu reputación. Estoy harta. Así que casi debería darte las gracias por ofrecerme una salida. Me levanté. En cuanto a los bienes, este piso está a nombre de los dos. Lo vendemos y nos repartimos el dinero. Cada uno se queda con su coche. No quiero ni un euro de pensión compensatoria. Hoy mismo hago las maletas y me voy. Tú. Leandro se levantó de un salto. Hablas como si hubieras estado esperando este momento. ¿A dónde crees que vas a ir? Eso no es asunto tuyo. Lo miré directamente a los ojos. Lo único que me interesa es cuándo vamos al juzgado. Mi calma y mi determinación destrozaron el guión que él se había imaginado. Quería ser el que concedía la libertad, el que estaba en una posición de superioridad, pero mi aceptación lo convirtió en el abandonado. Bien. Como quieras, gruñó. La rabia del cobarde acorralado. A ver cómo te las arreglas sin mí. ¿Quién te crees que eres? No quise escuchar más. Pasé a su lado y entré en el dormitorio. Saqué la maleta más grande de debajo de la cama y empecé a meter mi ropa y mis objetos personales. Dejé atrás todo lo que contuviera nuestros recuerdos, incluida la foto de la boda. No quería llevarme nada que me recordara los 5 años de infierno. Cuando salí al salón con la maleta, Leandro seguía de pie en el mismo sitio, como petrificado. Me miraba con una mezcla de ira, desconcierto y quizás un leve atisbo de miedo. Avísame cuando tengas los papeles, dije como despedida. Abrí la puerta. Salí con la maleta sin mirar atrás ni una sola vez y la cerré de un portazo. Aquel boom no fue solo el final de un matrimonio. Fue el final de mi estupidez. No derramé ni una lágrima al salir de aquel piso. Llamé a un taxi, metí mi única maleta y le pedí al conductor que me llevara al hotel más cercano. Me quedé allí 2 días mientras buscaba un apartamento. Con los ahorros que tenía y la mitad del dinero de la venta del piso, no tenía preocupaciones económicas. Encontré rápidamente un pequeño estudio en un distrito alejado de donde vivía antes. Era un bonito apartamento con un balcón soleado. El día de la mudanza, mis únicas posesiones eran una maleta y un colchón nuevo, pero de pie, en medio de la habitación vacía, oliendo a pintura fresca, sentí una extraña paz. Era como si por primera vez en 5 años pudiera respirar de verdad. No se lo conté a nadie, ni siquiera a mis padres. Simplemente les dije que tenía algunos problemas con mi marido y que necesitaba un tiempo para mí. No quería preocuparlos. El proceso de divorcio fue sorprendentemente rápido. Parecía que Leandro también tenía prisa por instalar a su nueva mujer. Nos encontramos en el juzgado para firmar los papeles. No hubo ni una palabra, ni un cruce de miradas. El juez nos miró y negó con la cabeza con lástima. Probablemente pensó que yo era la pobre esposa abandonada por su marido por no poder tener hijos. No me importó. Solo quería acabar con todo. Con el dinero que me correspondía, empecé a amueblar mi nuevo hogar. Un sofá de color beige, un pequeño mueble de cocina, unas cuantas macetas para el balcón. Compré un nuevo juego de tazas de té y me preparé una manzanilla caliente. Las primeras noches, el silencio me asustaba un poco. Estaba acostumbrada a esperar el sonido de una puerta abriéndose, un suspiro, una voz cortante. Pero poco a poco, empecé a amar esa quietud. Ponía música clásica suave y abría un libro que llevaba tiempo queriendo leer. Me di cuenta de que hacía mucho tiempo que no vivía para mí misma. Me centré en el trabajo. Era la jefa de contabilidad de una mediana empresa. Antes, siempre salía corriendo para preparar la cena, pero ahora podía quedarme hasta tarde o aceptar proyectos adicionales. Mis compañeros se sorprendieron de mi cambio. Me volví más decidida, más alegre. Un fin de semana me regalé una sesión de spa y pasé por la peluquería. Quiero este corte, dije, señalando la foto de una modelo con un corte de pelo carismático. Cuando el peluquero levantó las tijeras y cortó mi larga melena, que había cuidado durante años, sentí como si me quitara un peso de 1000 kilos de encima. En el espejo había una nueva persona, un nuevo peinado y una sonrisa que había perdido hacía mucho tiempo. Empecé a hacer yoga y a cenar con viejos amigos con los que había pospuesto los planes cientos de veces.
Mi vida sin Leandro, sin mi suegra, sin la presión de tener un hijo era realmente ligera. A los 34 años estaba empezando de nuevo y nunca había sido más feliz. Estaba revisando minuciosamente el informe de cierre mensual cuando sonó el teléfono. Era el número de mi tía del pueblo. Vivía en el mismo pueblo que mi ex-suegra, y a veces me llamaba para saber cómo estaba. Diga, tía, soy Zoraida. Ay, Zoraida, ¿de verdad te has divorciado de Leandro? ¿Cómo has podido ser tan tonta? Sin decirme ni una palabra. La voz de mi tía estaba llena de urgencia y disgusto. Me reí ligeramente. Sí, ya está todo arreglado. ¿Pasa algo, tía? ¿Que si pasa algo? Se ha armado la de San Quintín. Mi tía bajó la voz como si temiera que alguien la escuchara. Ayer Leandro trajo a una mujer y montaron una fiesta que revolucionó a todo el pueblo para presentarla a la familia. Mi corazón se detuvo, no por dolor, sino por un mal presentimiento. Iba presumiendo por todo el pueblo de que era su nueva mujer, continuó mi tía, indignada. Y la tía venía con una barriga que no veas. Parecía de 4 o 5 meses por lo menos. Y el idiota de Leandro, con una sonrisa de oreja a oreja, invitando a todo el mundo a copas y presumiendo de que iba a tener un hijo para continuar con el apellido. Cerré los ojos. Se había llevado a su amante a su pueblo natal. ¡Qué rápido! Pero, ¿sabes lo mejor? Su madre, Eulalia. ¿Sabes lo que ha dicho? Mi tía estaba furiosa por mí. Iba diciéndole a todo el mundo que como nuestra Zoraida era estéril y no podía tener hijos, mi Leandro no tuvo más remedio que buscar la semilla fuera. Que gracias a los santos de la familia por fin iban a tener un heredero. Por Dios, Zoraida, eres demasiado buena. Después de los años que viviste en esa casa, cuidando de tu suegra como si fuera tu propia madre, ¿cómo pueden hacerte esto? ¿Por qué no les dijiste la verdad? Tía, la interrumpí. Ya es agua pasada. Esa gente y yo ya no tenemos nada que ver. Que digan lo que quieran. Pero ¿cómo dices eso? La ira de mi tía no disminuía. Qué desagradecidos. De tal palo, tal astilla. Y la tipa esa, por lo que vi, no es ninguna santa. Tan joven y con el pelo de colores, las uñas pintadas de forma escandalosa, y mirando a su futura suegra por encima del hombro, ya verás la que se va a liar. Tiempo al tiempo. Le di las gracias a mi tía y colgué. Me recliné en la silla y miré el balcón soleado. Me sentía apesadumbrada, no por celos, sino por compasión. Me daba pena Leandro. Estaba presumiendo de algo que no era suyo, alardeando de la mentira de otra persona, brindando con unos cuernos enormes que su amante le había puesto. ¿Hay una tragedia más patética que un hombre estéril presumiendo de que va a tener un hijo? También me daba pena mi ex-suegra. Su anhelo por un nieto la había cegado. Se alegraba de tener un heredero, pero no sabía que su hijo y la amante de éste se estaban burlando de ella. Su orgullo también era un castillo construido sobre mentiras. Esta tormenta estallaría pronto, y yo, afortunadamente, estaba fuera de su alcance. Me imaginé que Eulalia estaría viviendo los días más felices de su vida. Por fin se había librado de la vergüenza de tener una nuera estéril. Por fin podía sacar pecho ante sus parientes y vecinos por tener un heredero. Me la imaginé yendo a la iglesia a dar las gracias, presumiendo por todo el pueblo, comprando cosas para el bebé, tejiendo ropita punto por punto. Había vivido con ella el tiempo suficiente para saber cuán grande era su anhelo por un nieto. A veces me preguntaba, si aquel día hubiera revelado el secreto, ¿habría cambiado todo? Pero enseguida negaba con la cabeza. La gente se inventa cualquier excusa para creer lo que quiere creer. Desde que me fui de casa, había perdido el contacto con mi ex-suegra. Borré su número. No quería que nada relacionado con esa familia perturbara mi nueva vida. Pero una tarde, cuando acababa de terminar mi clase de yoga, recibí una llamada de un número desconocido. Normalmente no contesto a números que no conozco, pero tuve el presentimiento de que debía hacerlo. Diga. Hubo unos segundos de silencio al otro lado de la línea. Luego, escuché ese suspiro áspero y familiar que había oído durante los últimos 5 años. Zoraida, soy yo. Sí, Eulalia, me quedé helada. Era ella. Su voz era diferente. No tenía el tono agudo e impaciente de antes. Estaba cargada de cansancio y vacilación. ¿Qué ocurre? La llamé Eulalia por costumbre. Yo, volvió a dudar. Solo llamaba para saber cómo estabas. ¿Estás bien? Esta pregunta me sorprendió. ¿Eulalia preguntándome si estaba bien? Era la primera vez que escuchaba algo así. Sí, estoy bien. Gracias por preocuparse. ¿Usted y Leandro están bien de salud? Pregunté intencionadamente. De nuevo, un largo suspiro. Yo ya soy vieja. ¿Qué salud voy a tener? Y Leandro dice que siempre está ocupado. No dijo ni una palabra sobre la buena nueva. No presumió del nieto que estaba en camino,
Ni me culpó como me había contado mi tía. Solo preguntó por mí y suspiró. Esa chica, Coral, dijo de repente. No sé si es porque es muy joven, pero se pasa el día tumbada diciendo que tiene náuseas. No sabe ni cocinar ni limpiar, y esta vieja tiene que servirla a ella. Y encima, no para de pedirle a Leandro que le compre esto y lo otro, solo cosas caras de Madrid. Y si le digo algo, me contesta de malas maneras. Así que era eso. La alegría de tener un nieto se estaba desvaneciendo, reemplazada por la realidad de una convivencia incómoda. Eulalia estaba acostumbrada a una nuera como yo, sumisa, trabajadora, que le servía la comida y era respetuosa. Le resultaba difícil lidiar con una joven que ahora se sentía poderosa por estar embarazada. Dice que quiere que Leandro y ella se vayan a vivir a Madrid, que el pueblo es un asco y no le gusta. Me saca de quicio. Si la echo, pienso en mi nieto que lleva en la barriga. Y si me la quedo, es como tener al enemigo en casa. Escuché en silencio. ¿Qué debía decir? ¿Consolarla? ¿O decirle, ve, Eulalia, ¿es el karma? No podía hacer ninguna de las dos cosas. Eulalia, dije con suavidad. Yo ya no soy su nuera. Esos asuntos familiares tiene que hablarlos con Leandro. No creo que yo deba meterme. Ya lo sé, gritó de repente, volviendo a ser la de antes. Es que estoy tan harta que necesitaba desahogarme contigo. Al fin y al cabo fuiste... Bueno, adiós. Colgó unilateralmente. Dejé el móvil. Me sentía confundida. ¿Por qué me había llamado? ¿Para desahogarse? ¿O para buscar algo de compasión de la persona a la que tanto había despreciado? Me di cuenta de que su alegría no era completa. Estaba inquieta. Quizás, en el fondo de su corazón, sentía que algo no iba bien. La alegría de tener un nieto era inmensa, pero la actitud de la nueva nuera, y quizás incluso el cálculo de las fechas. Una mujer con su experiencia de vida no podía no albergar alguna duda. Quizás me llamó porque quería recuperar, aunque fuera un poco, la familiaridad y la calma que había perdido. Mi vida fue volviendo a su cauce. El trabajo, la salud, el estado de ánimo, todo iba bien. Me acostumbré a prepararme el té por la mañana, a cocinar una cena sencilla y a ver una buena película sin tener que compartirla con nadie. Esta libertad, que llegaba después de tantos años cargando un pesado fardo, era realmente valiosa. Casi los había olvidado. Si no hubiera sido por una llamada inesperada. Después de la última conversación, pensé que Eulalia no volvería a llamar. Le había dejado claro que no quería involucrarme en los asuntos de su familia, pero me equivoqué. Un domingo por la noche, un mes después, cuando volvía de mi clase de yoga, ese número desconocido apareció de nuevo en la pantalla. Esta vez dudé un poco, pero finalmente contesté. ¿Diga? ¿Zoraida? Era la misma voz cansada, pero esta vez temblaba débilmente, como si no le quedaran fuerzas. ¿Se encuentra mal? Al fin y al cabo, había sido mi suegra. No pude evitar preocuparme al oírla así. No, estoy bien. Guardó silencio durante un largo rato. Solo se oía su respiración pesada. Hija, déjame preguntarte una cosa, y tienes que decirme la verdad. El corazón me dio un vuelco. Sí, dígame. Aquel día que fuisteis a la clínica de fertilidad, sentí que el corazón se me caía a los pies. ¿Qué dijo el médico? ¿De verdad dijo que era por tu culpa? Me quedé atónita. ¿Por qué me preguntaba esto ahora? ¿No lo había dado por hecho y había ido pregonando por todo el pueblo que yo era estéril? Eulalia, eso fue hace mucho tiempo, dije, intentando cambiar de tema. No quería desenterrar un pasado que tanto me había costado sepultar. No tenía sed de venganza, solo quería vivir en paz. Dímelo, su voz se agudizó de repente, pero estaba mezclada con desesperación. Dime la verdad, Zoraida. ¿Dijo el médico que tú no podías tener hijos? O... No pudo terminar la frase. Oí un sollozo al otro lado de la línea. Estaba llorando. Eulalia, la mujer que me había acosado con tanto ahínco, me estaba llamando para llorar. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué de repente? Coral, esa chica, sollozó. Ayer fue a hacerse una ecografía y el médico le dijo que está de casi 6 meses. Calculé las fechas mentalmente. El día que Leandro me pidió el divorcio, dijo que ella estaba de más de 2 meses. De eso hacía casi 3 meses. No soy tonta. Zoraida lloró desconsoladamente. Esa chica lleva en esta casa apenas 3 meses. Cuando Leandro la trajo, dijo que estaba de 4 meses. Aunque sea vieja y me falle la memoria, sé sumar y restar. ¿Cómo puede ser? Le pregunté a Leandro y me gritó que el médico se había equivocado, pero le veo la barriga y sé que no es posible. Guardé silencio. Lo que tenía que pasar estaba pasando. Una mujer experimentada como Eulalia,
Aunque estuviera cegada por el deseo de un nieto, no era tonta. Había empezado a darse cuenta de la situación absurda. Dime la verdad, Zoraida suplicó. ¿Tenía Leandro algún problema aquel día? Respiré hondo. ¿Debía decírselo? ¿Me sentiría mejor si lo hacía? Pero entonces volvería a verme arrastrada a ese lodazal. Eulalia, dije con una voz firme pero respetuosa. Lo siento, pero no puedo decírselo. Eso era un asunto entre Leandro y yo. Ahora estamos divorciados y no tengo derecho a hablar de él. Zoraida, tú... Parecía enfadada por mi negativa, pero su voz se quebró. Sigue siendo tan buena. Después de todo lo que te hice, no es que sea buena, Eulalia. Es que solo quiero vivir en paz, la interrumpí. Ese problema, pregúnteselo a su hijo, a Leandro, o a su nueva nuera, Coral. Yo solo soy una persona del pasado. Cuídese mucho. Adiós. Colgué sin esperar su respuesta. Me apoyé en la pared, con el corazón latiendo a 1000 por hora. La rueda del destino había empezado a girar. La tormenta que había presentido se acercaba cada vez más. Lo que sucedió después lo supe más tarde. Mucho más tarde, una tarde, cuando todo había terminado, una Eulalia carcomida por el arrepentimiento me tomó la mano y me contó lo que pasó aquel fatídico día. Después de nuestra llamada, Eulalia se quedó destrozada. La duda en su mente creció sin control. No podía creer que su hijo, del que siempre había estado tan orgullosa, la hubiera engañado. Pero las fechas eran demasiado claras. Leandro y Coral se habían mudado a Madrid como ella quería. Leandro les había alquilado un caro apartamento y corría con todos los gastos. Eulalia se quedó sola en la casa vacía del pueblo, consumida por la ira, la preocupación y la tristeza. Entonces, un día, decidió ordenar la habitación que habíamos usado nosotros. Desde que me fui, había estado cerrada con llave. Leandro no dejaba entrar a nadie, y ella tampoco había querido entrar. Esa habitación solo le traía recuerdos desagradables de una nuera defectuosa. Pero ese día, la sospecha la guió hacia la habitación. Abrió la puerta con una llave de repuesto. Todo estaba como el día que me fui, con una fina capa de polvo sobre los muebles. Le pareció que aún quedaba un leve rastro de mi perfume. Miró a su alrededor. El tocador que yo usaba. La cama que ella misma había elegido para nuestro ajuar. Extrañamente, sintió una punzada en el pecho. Empezó a limpiar. Mientras ordenaba la ropa vieja de Leandro, abrió el cajón superior, donde yo guardaba mis cosas importantes. Allí había algunas prendas que no me había llevado. Suspiró y, al intentar doblarlas, sintió algo duro bajo sus dedos. Era mi pequeña caja de madera. En ese momento, sintió un vuelco en el corazón. Llevada por un presentimiento, abrió la caja. Dentro, en lugar de objetos de valor, había unas cuantas fotos mías de soltera, pequeños recuerdos y una hoja de papel amarillenta. Cogió el papel. Las palabras Hospital Universitario La Paz Ginecología captaron su atención. Se puso las gafas de leer y con manos temblorosas desdobló el papel. Era un informe médico. Leyó, palabra por palabra, con dificultad. Mis resultados. Zoraida García, 34 años. Resultados de pruebas de útero y ovarios, muy normales. Capacidad de concepción, buena. Sus manos empezaron a temblar. A continuación leyó los resultados de su marido. Leandro Balbuena, 35 años. Resultados de análisis de semen. Eulalia leyó la última línea 3 veces. Se frotó los ojos y volvió a mirar. Supervivencia de espermatozoides. Cercana al 0%. Conclusión. Esterilidad. Embarazo natural imposible. En el instante en que leyó la última palabra, el papel se le cayó de las manos. Sintió un zumbido en los oídos y el mundo empezó a dar vueltas. Se tambaleó y se agarró al borde de la cama. No murmuró. Debe de haber un error. Se agachó y recogió el papel. Esta vez cada letra era un puñal que se le clavaba en el corazón. El nombre de su hijo, la firma del médico, el sello rojo del hospital. La verdad le cayó encima como un jarro de agua fría. Su hijo Leandro, del que siempre había estado tan orgullosa, al que tanto había protegido, era él quien no podía tener hijos. ¿Y qué había hecho ella durante los últimos 5 años? Me había presionado, me había señalado, me había llamado estéril, había pregonado por todo el pueblo que yo era la que no podía tener hijos. Había empujado a su hijo a abandonarme y a buscar semilla fuera. Y yo, la nuera a la que tanto había despreciado, lo sabía todo. Llevaba 3 años sabiendo la verdad, pero no había dicho ni una palabra. Había guardado silencio.
Había soportado toda la humillación y las palabras crueles. Por su marido, por su cobarde hijo. Eulalia se derrumbó en el suelo. Se agarró el pecho. No podía respirar. Lloró. Lloró como una niña. Por primera vez en décadas, me contó. No lloraba porque su hijo fuera estéril. Lloraba de pena por mí, su antigua nuera, que había tenido que soportar una injusticia tan grande. Mi dolor y mi sacrificio superaban todo lo que ella podía imaginar. Y lloró de vergüenza. Vergüenza de su propia estupidez y arrogancia, y del hijo que había criado. No era solo un hombre estéril, era un ser vil. Sabiendo la verdad, sabiendo que su esposa se estaba sacrificando por él, la dejó sufrir y usó ese sacrificio como excusa para serle infiel. «Dios mío, ¿qué he hecho?», gritó en la habitación vacía. La verdad había salido a la luz, pero en lugar de alivio, le trajo un dolor mucho mayor. Entonces, otro pensamiento cruzó su mente. Si Leandro era estéril, el niño en el vientre de Coral, el heredero que tanto había esperado, ¿de quién era hijo? Eulalia se levantó tambaleándose. Apretó el informe en su mano. La sangre le hervía. La habían engañado. Toda la familia había sido engañada. Su estúpido hijo no solo había sido víctima de una infidelidad, sino que había metido a una estafadora en casa y había hecho que su anciana madre la sirviera. Tenía que arreglarlo todo. Tenía que destaparlo todo. Miró el calendario. Ese fin de semana. Ese fin de semana era el aniversario de la muerte del abuelo de Leandro. Toda la familia se reuniría. Leandro y esa mujer sin duda vendrían. Perfecto. Decidió que les haría un regalo muy especial. Yo no sabía nada de la tormenta que se estaba gestando silenciosamente en la casa del pueblo. Mi vida transcurría en paz. El trabajo iba bien. Y mi jefe insinuó que me ascendería a subdirectora financiera. Me apunté a clases de arreglos florales. Me sentía renacer. Aquel fatídico domingo, estaba haciendo mi primer arreglo floral con crisantemos, cuando el teléfono sonó estrepitosamente. Era mi tía. Cuando mi tía llamaba a esas horas, era porque algo muy grave había pasado. «Tía, soy yo». «Zoraida, se ha liado parda». La voz de mi tía, normalmente atronadora, estaba llena de una excitación y un asombro extremos. «Tía, tranquilícese. ¿Qué ha pasado? ¿Hay alguien herido?» Me levanté de un salto, alarmada. «No es un incendio de verdad, es que la casa de Leandro se ha puesto patas arriba. Tenías que haber estado aquí. En mi vida he visto una cosa igual». Contuve la respiración. «¿Qué ha pasado, tía? Cuéntemelo con detalle». Hoy era el aniversario del abuelo de Leandro, mi tía seguía con la voz temblorosa por la emoción. Estaban todos los parientes. Leandro y la tal Coral también vinieron. Ya tenía una buena barriga, con una prepotencia. Y Leandro, presumiendo por todas partes. Incluso dijo que hoy era un día de doble celebración, el aniversario de su abuelo, y el día en que anunciaba oficialmente que iba a tener un hijo. Cerré los ojos. El guión que me había imaginado se estaba haciendo realidad. El tío se pone en medio de la casa y suelta, continuó mi tía. Gracias a nuestros antepasados, que aunque mi exmujer era como era, el cielo se ha apiadado de mí y me ha dado un hijo para continuar con el linaje. Y justo cuando termina, ¿sabes quién aparece? Eulalia, tu ex suegra. Tragué saliva. Dios mío, Zoraida, parecía otra persona. Con la cara fría como el hielo, con un fajo de papeles en la mano, se planta en medio del salón, justo delante de Leandro. Mi tía respiró hondo. Se hizo un silencio sepulcral. Y ella, mirando a Leandro a los ojos, le dice palabra por palabra. «Leandro, ¿acabas de decir que tu exmujer era como era? ¿Que Zoraida no podía tener hijos?» Mi corazón latía desbocado. Leandro se quedó helado y empezó a tartamudear. «Mamá, ¿a qué viene esto?» Y Eulalia lo corta. Levanta el fajo de papeles y grita, «Pues hoy, delante de nuestros antepasados y de toda la familia, voy a dejar bien claro quién es el que no puede tener hijos». No me pude aguantar y solté una exclamación. Gritó muy fuerte, la voz de mi tía se quebró. «Esto es un informe del Hospital La Paz. Mi hijo, Leandro Balbuena, es estéril, no puede tener hijos, y durante los últimos 5 años, mi exnuera, Zoraida, ha cargado sola con esta injusta acusación para proteger a este marido cobarde». Me dejé caer en la silla. Lo había revelado todo. «Tía, ¿y entonces qué pasó?», pregunté con voz temblorosa. «Algo inimaginable», dijo mi tía casi gritando. La casa entera se revolucionó. Todo el mundo murmuraba, nadie se creía lo que oía. Leandro, con la cara descompuesta, se abalanzó sobre Eulalia para quitarle los papeles.
Mamá, ¿qué tonterías dices? Dámelos. Pero tu ex suegra es mucha mujer. Le apartó la mano y le gritó, ¿no te lo crees? Pues lo voy a leer en voz alta delante de toda la familia. Estéril. Embarazo natural imposible. ¿Lo has oído bien, desgraciado? Leandro se volvió loco. Corrió hacia Coral, que estaba pálida y escondida en un rincón. La agarró del brazo y le gritó desesperado. Habla. Dime que este hijo es mío. Venga, di que sí. Podía imaginarme la escena. Un hombre cuya verdad había sido expuesta, aferrándose desesperadamente a la última mentira. La chica temblaba como un flan. Mi tía bajó la voz. Tartamudeaba Leandro. Él la sacudía como si fuera a romperle el cuello, gritando, ¿es mío o no? La chica no aguantó más. Rompió a llorar y se derrumbó en el suelo. Perdóname, Leandro, perdóname. He cometido un pecado mortal. El niño no es tuyo. Solté un largo suspiro. Todo había terminado. ¿Y sabes qué pasó entonces? La voz de mi tía se elevó de nuevo. Leandro se quedó petrificado, la soltó, se tambaleó, miró el informe, miró a Coral y de repente se echó a reír. Como un loco. Ja, ¿que no es mi hijo? Claro que no es mi hijo. Y dicho esto, se desplomó en el suelo, desmayado. La casa se convirtió en un caos. Unos llamando a un médico, otros corriendo hacia Leandro. Eulalia se quedó mirando a su hijo caído, sin llorar, solo con una expresión de dolor indescriptible. ¿Why, Coral? Las tías de Leandro la rodearon, llamándola estafadora. Sinvergüenza. ¿De dónde has salido para engañar a nuestra familia? Se asustó, se levantó como pudo y salió corriendo por la puerta. Con esa barriga corriendo. Daba un poco de pena, pero se lo tenía merecido. ¿Y Leandro? Se despertó, pero estaba como ido. No decía nada, solo se agarraba la cabeza. Eulalia mandó a la gente a recoger la mesa del aniversario y anunció que se cancelaba todo. Hoy ha pasado algo grave en nuestra casa, así que por favor márchense. Los parientes se fueron cuchicheando. Se moriría de la vergüenza. Colgué el teléfono. Sentí que me fallaban las fuerzas. No sentía ni alegría ni satisfacción, solo un profundo cansancio. El crisantemo que acababa de colocar en el jarrón era hermoso, pero mi corazón se sentía inexplicablemente pesado. Después de la llamada con mi tía, me quedé sentada, aturdida, durante mucho tiempo. Los crisantemos en el jarrón eran vistosos, pero parecían extrañamente solitarios. No había euforia. No sentía la alegría del vencedor. Solo quedaba un profundo agotamiento y una extraña compasión por ellos. Se habían precipitado a su propia tragedia. Se habían enredado en la red de mentiras que ellos mismos habían tejido. Aunque no estuve allí, pude imaginarlo todo vívidamente a través de la voz temblorosa de mi tía. Imaginé a Leandro después de despertar del desmayo, no en una cama mullida, sino en el frío suelo de la sala principal. Los invitados se habían ido, dejando atrás una mesa de ofrendas desordenada y un silencio sepulcral. Un silencio más aterrador que 1000 insultos. Su madre, Eulalia, estaría sentada en el suelo, con la mirada perdida en el vacío. Ya no lloraba. El dolor se había transformado en una profunda decepción y un silencio aterrador. Mamá habría dicho él con voz ronca. Eulalia no se habría girado. ¿Ya te has levantado? Pues si te has levantado, limpia el desastre que has montado. ¿Y Coral, dónde está? Habría preguntado él sin duda. Era su último salvavidas, la prueba de su virilidad. Se ha escapado. La voz de Eulalia habría sido gélida. ¿Y para qué la buscas? ¿Para encontrar a esa zorra que te ha engañado? ¿O para buscar a lo que lleva en su vientre? ¿Que no es de tu sangre? Cada palabra de Eulalia habría sido como un martillazo en el pecho de Leandro. Lo había perdido todo. El falso orgullo de ser padre, la arrogancia de continuar con el linaje, la reputación ante sus parientes, la esposa que se había sacrificado por él, e incluso su madre, que siempre había estado de su lado, ahora lo miraba como a un extraño. Ese era su castigo. No los golpes ni los insultos, sino la verdad misma. La verdad lo había desnudado, convirtiéndolo en un cobarde, un estúpido, un solitario. El deseo de tener un hijo, de demostrar su valía, de pisotear a los demás, finalmente lo había consumido a él mismo. ¿Y esa mujer, Coral? ¿A dónde habría ido? Probablemente a buscar a otro hombre ingenuo. Pero su vida, huyendo con esa pesada carga, tampoco sería fácil. El deseo los había guiado, y ahora tenían que pagar el precio de ese deseo. Suspiré y me levanté para colocar los crisantemos restantes en el jarrón. Mi vida, como este jarrón, también necesitaba ser reorganizada. El pasado debía quedar en el pasado.
Mi paz no duró mucho. 2 días después de aquel terrible aniversario, mi teléfono empezó a sonar. Un número desconocido. Estaba trabajando, así que no contesté. El número insistió. 2, 3 veces. Lo puse en silencio. Al salir del trabajo, vi que tenía 17 llamadas perdidas. Todas del mismo número. Un mal presentimiento me recorrió la espalda. Nada más llegar a casa, el número volvió a llamar. Respiré hondo, sabiendo que ya no podía evitarlo. Tenía que ponerle fin. ¿Diga? Zoraida. Zoraida, soy yo, Leandro. La voz al otro lado de la línea estaba rota por la desesperación y la súplica. Una voz que nunca le había oído. Sin arrogancia ni irritación, solo el pánico. Apreté el móvil con fuerza. ¿Qué quieres? Zoraida, por favor, perdóname. He sido un cabrón. Fui yo el que lo hizo todo mal. Soy un monstruo. Por favor, perdóname, Zoraida. Lloraba a lágrima viva al otro lado del teléfono. El hombre que me había gritado a la cara que era una esposa inútil ahora me suplicaba perdón entre sollozos. Guardé silencio. No sabía qué decir. ¿Ira? No. ¿Satisfacción? Tampoco. Solo cansancio. Zoraida, por favor, di algo, gritó desesperado al no obtener respuesta. Insúltame, pégame, pero, por favor, no te quedes en silencio. Sé que estás enfadada conmigo, lo sé. No estoy enfadada, lo interrumpí. Mi voz era serena. Entre tú y yo, ya no queda ni siquiera el sentimiento de la ira. Estamos divorciados. No, no lo acepto. Fui un idiota. Esa loca me engañó. Zoraida, de verdad que lo siento. ¿Podrías volver conmigo? Empecemos de nuevo. Adoptemos un niño. Ya no me importan los hijos. Solo te necesito a ti, Zoraida. Dijo que solo me necesitaba a mí. Si hubiera sido 3 años antes, me habría vuelto loca de alegría. Pero ahora, solo me provocaba una risa amarga. Lo que él necesitaba no era a mí, sino un escudo, una protectora, un último salvavidas al que aferrarse después de haberlo perdido todo. No me buscaba porque se hubiera dado cuenta de que me amaba, sino porque ya no tenía a nadie más. Leandro, dije con frialdad y firmeza. Es demasiado tarde. Cuando tú me diste la espalda, yo ya me había ido muy lejos. He empezado una nueva vida y estoy muy contenta. No quiero volver a ese lodazal. Zoraida, por favor, no seas tan cruel. Dame una oportunidad. ¿Una oportunidad? Te di 5 años. 5 años en los que cargué con una acusación injusta y lo soporté todo por ti. ¿Y tú qué hiciste? Pisoteaste mi sacrificio y me traicionaste. Usaste mi sufrimiento como un arma para destruirme. ¿Recuerdas lo que me dijiste? Esposa inútil. Pues esa esposa inútil soy yo. ¿Por qué me buscas ahora? No, en ese momento estaba loco. No quiero escuchar más. No vuelvas a llamarme. Vuestros problemas, los tuyos y los de tu madre, soluciónalos tú. No me metas en medio. Adiós. Colgué y bloqueé el número inmediatamente. Al instante, recibí un mensaje de otro número. Zoraida, por favor, no me bloquees. Te lo ruego. ¿Puedo ir a tu casa? Necesito verte. El corazón me dio un vuelce. ¿Sabía dónde vivía? ¿Cómo? Llegó otro mensaje. Estoy abajo de tu casa. Edificio Giralda. 30B, ¿verdad? Por favor, baja. Te lo suplico. Corrí al balcón y miré hacia abajo. Una figura delgada y familiar me rodeaba frente al portal. Era Leandro. Levantó la vista, como si supiera que lo estaba observando. Retrocedí. Me temblaban las manos y los pies. Por primera vez desde el divorcio, sentí miedo. Estaba desesperado, y una persona desesperada es capaz de cualquier cosa. Corrí a cerrar las cortinas y eché el cerrojo de la puerta principal. No iba a bajar. Aunque se pasara allí toda la noche, no bajaría. Leandro se quedó abajo de mi casa toda la noche. No pude dormir. Me senté en la oscuridad, escuchando el timbre, los golpes en la puerta, su voz rota por el llanto. Molestó incluso a los vecinos. A la mañana siguiente, cuando me preparaba para ir a trabajar, seguía allí, sentado en el suelo. La situación se resolvió cuando llegó el portero. Al final, tuve que pedir el día libre en el trabajo. No podía salir de casa, pero a quien no esperaba era a Eulalia. Ese mediodía, recibí una llamada de un número desconocido. Esta vez no contesté, pero el número insistió. Luego, un mensaje. Zoraida, soy yo, tu ex suegra. Por favor, coge el teléfono. Te lo ruego. Me quedé atónita. Seguía con el tono suplicante.
Dudé, pero al final contesté. Eulalia. ¿Zoraida, está Leandro contigo? Su voz estaba cargada de agotamiento. Ha estado toda la noche montando un escándalo en el portal. Tengo miedo de salir, dije la verdad. Eulalia suspiró profundamente. Mándame la dirección, voy para allá. Iré a llevarme a ese desgraciado. Y tengo que hablar contigo. Dudé. No quería ver a ninguno de los dos, pero tampoco podía dejar que Leandro siguiera armando jaleo allí. Al final, le envié la dirección por mensaje. 1 hora después, sonó el timbre. Esta vez no eran golpes frenéticos. Miré por la mirilla. Era Eulalia. Estaba sola. Supongo que habría conseguido retener a Leandro abajo. Abrí la puerta. La mujer que estaba frente a mí no era la Eulalia que yo conocía. Su aspecto arrogante y afilado había desaparecido. Parecía 10 años más vieja. Tenía muchas más canas y los ojos hundidos. Vestía ropa vieja y llevaba un bolso de tela. Me miró y sin decir palabras se arrodilló ante mí. «Eulalia, ¿qué hace?», exclamé, horrorizada, intentando levantarla. Pero ella apartó mi mano y negó con la cabeza. Las lágrimas corrían por sus mejillas. «Zoraida, déjame arrodillarme. Lo siento. Te pido perdón». Se aferró al marco de la puerta y sollozó como una niña. Fui una mala suegra. Fui una estúpida. No sabía nada y te atormenté durante 5 años. Te dije cosas horribles. Lo siento mucho, Zoraida. Me quedé atónita. Nunca había imaginado una escena así. Mi suegra, Eulalia, arrodillada ante mí, pidiéndome perdón. «Por favor, levántese. Entre, por favor. La van a ver los vecinos». Intenté levantarla a la fuerza. «¿Cómo voy a atreverme?», siguió llorando. «No hago esto para que vuelvas con Leandro. Ese desgraciado no te merece. Solo quiero que me perdones por el mal que te he hecho. Lo siento, Zoraida. De verdad que lo siento». Un sentimiento de compasión indescriptible brotó en mi pecho. Ya no la odiaba. Verla allí, anciana y sufriendo, arrodillada ante mí, solo me producía lástima. «Eulalia, ya se lo dije. Yo estoy bien». Con todas mis fuerzas, la ayudé a levantarse. «Entre y siéntese, por favor». La acompañé hasta el sofá. Se sentó encogida, sin atreverse a mirarme a los ojos. Solo lloraba y repetía: «Lo siento, te he hecho mucho daño». Fui a la cocina, le preparé un vaso de agua tibia y se lo puse en sus manos temblorosas. «Tome esto y cálmese». Cogió el vaso, pero no bebió. Levantó la cabeza y me miró con los ojos enrojecidos. «¿De verdad no me guardas rencor? Después de todo lo que te hice». Me senté a su lado, a una distancia prudencial, y la miré directamente. «Eulalia, cuando decidí irme de esa casa, lo dejé todo atrás. No guardo ni rencor ni odio. Pero yo...». «Escúcheme», Eulalia la interrumpí con suavidad pero con firmeza. «¿Cree que si la perdono a usted y a Leandro es por vosotros?». «No». Eulalia me miró con expresión aturdida. «Si perdono», dije lentamente, «es por mí. Para poder vivir en paz. Si siguiera viviendo con ira y odio, ¿quién sufriría? Yo. No se puede empezar una nueva vida cargando con el pesado fardo del pasado. Ya sufrí bastante durante 5 años. No quiero seguir sufriendo, ni siquiera en mis pensamientos». Eulalia escuchaba atónita, como si nunca se hubiera planteado algo así. Esbocé una leve sonrisa. «Mire, Eulalia, ahora estoy bien. Tengo un buen trabajo, mi propia casa, tiempo para mí. Me he reencontrado a mí misma. Y eso es porque elegí perdonar. Perdonar no significa olvidar. Nunca olvidaré lo que pasó. Pero sí he elegido que ese pasado ya no me haga daño». Le quité el vaso de las manos. «Eulalia, todo ha pasado. El cielo sabe la injusticia que sufrí, y la verdad ha salido a la luz. Soy libre. Me gustaría que usted tampoco se culpara más. Ya tiene una edad». Eulalia me miró. En su mirada ya no había vergüenza, sino admiración y comprensión. Me tomó la mano. Su mano, huesuda, estaba fría. «Zoraida, eres una mujer de una gran entereza. Yo no te merezco». «Nadie es indigno», Eulalia dije. «Leandro tampoco». «Pero perdonar no significa volver. Él tiene que enfrentarse a sus propios errores y aprender a vivir con ellos. Esa es su parte. Y la mía era aprender a quererme a mí misma. Y eso ya lo he aprendido». Eulalia asintió. Ya no lloraba. Bebió un sorbo de agua. Parecía que mi paz se le había contagiado. «Entendido», dijo. «Me llevaré a ese desgraciado. No volverá a molestarte. Cuídate mucho». Se levantó y la acompañé a la puerta. Antes de irse, se giró y me miró durante un largo rato. «Zoraida, ¿puedo llamarte de vez en cuando? Solo para saber cómo estás. Como una vieja amiga».
Sonreí. Claro. Llámeme cuando quiera, Eulalia. Eulalia cumplió su promesa. Leandro desapareció de mi vida. No más llamadas, no más visitas. O Eulalia encontró la manera de detenerlo, o él, en su desesperación, finalmente comprendió que todo había terminado de verdad. No me interesaba. Me bastaba con esta calma. Me ascendieron a subdirectora financiera. El trabajo era más intenso, pero lo disfrutaba. Empecé a salir con alguien nuevo. Era un compañero de una empresa asociada, un hombre maduro y amable. Estaba divorciado y tenía una hija pequeña. Conocía mi pasado, pero no me juzgó. Solo me dijo, debes de haber sufrido mucho. Yo te protegeré el resto de tu vida. No teníamos prisa. Simplemente cenábamos juntos. Íbamos al cine los fines de semana y poco a poco nos fuimos enamorando. Unas semanas después de la visita de Eulalia, me llamó, tal como dijo. Zoraida, ¿estás ocupada? Su voz sonaba un poco incómoda. No, Eulalia, ¿pasa algo? No, solo para saber cómo estabas. Hace frío, abrígate bien. Sí, lo haré. Usted también cuídese mucho en el pueblo. ¿Ha comido? Sí, vengo de la iglesia. Comer verduras me sienta mucho mejor. Claro, las verduras son muy sanas. La conversación fue así, trivial. Ni rastro de Leandro, ni del pasado. Solo el saludo normal entre dos mujeres. Un mes después, tuve que ir por trabajo cerca de su pueblo. Dudé un momento, pero la llamé. Eulalia, este fin de semana voy a estar cerca de su casa. ¿Puedo pasar a verla un momento? Hubo un silencio al otro lado de la línea, y luego una voz temblorosa respondió. Claro, claro que sí, tienes que venir. Te estaré esperando. Cuando llegué, la casa era la misma, pero parecía menos desolada. Eulalia me recibió en la puerta. Estaba más delgada, pero parecía más animada. Me sonrió con sinceridad. Pasa, pasa. He preparado una manzanilla. Entra y tómate una taza. No me preguntó por mi vida amorosa, y yo no le pregunté por Leandro. Solo me contó que ahora iba a la iglesia a hacer voluntariado, que intentaba hacer muchas cosas buenas para encontrar la paz interior. Leandro, dijo de repente, ha encontrado trabajo en una fábrica del polígono de abajo y vive en la residencia de la empresa. Solo viene los fines de semana. Habla poco, pero trabaja duro, y me trae el sueldo cada mes. Parece que está intentando cambiar. Asentí. Sí, todo el mundo necesita tiempo. Eulalia. Pasé allí mediodía. Cenamos juntas una comida vegetariana. Ella me servía comida en el plato y yo a ella. Ya no éramos suegra y nuera, sino, como ella decía, una amiga vieja y una amiga joven. Habíamos atravesado juntas una tormenta y ahora, en una calma sólida, encontrábamos paz la una en la otra. Mi relación con Eulalia se volvió especial. No éramos ni suegra y nuera, ni amigas. Era un vínculo forjado en la comprensión y el perdón después de la tormenta. A veces llamaba, no para quejarse, sino para preguntar de verdad cómo estaba. ¿Comes bien? Aunque trabajes mucho, ¿cuida tu salud? Medio año después de que todo sucediera, volví a pasar por su pueblo por trabajo. Esta vez, la encontré sentada en el porche, tejiendo una bufanda en lugar de la ropita para el nieto. La casa seguía igual, pero el aire pesado había desaparecido. Eulalia. Oh, Zoraida, pasa, pasa. Una sonrisa amable se dibujó en su rostro. Le llevé el té y las galletas que le gustaban. Nos sentamos en el porche a tomar el té. Le hablé de mi trabajo, de las rosas que había empezado a cultivar, y ella escuchaba atentamente, asintiendo. Como si leyera la pregunta en mis ojos, antes de que yo pudiera preguntar, empezó a hablar de Leandro. Leandro. Suspiró, pero era un suspiro de resignación. Ya lleva unos meses trabajando en la fábrica. Trabaja en silencio sin quejarse. Ha cambiado mucho, hija. Hizo una pausa, esperando a que yo dijera algo. Esperé en silencio. El mes pasado, para el aniversario de su padre, vino a casa. Ya no se queja, ni bebe. Cuando terminó la misa, me ayudó a fregar los platos en silencio. Y esa noche, sentados aquí, en el porche, se detuvo un momento, mirando el patio vacío. Me dijo, «Mamá, lo he hecho todo mal, no solo con Zoraida, sino también contigo. Fui un mal marido y un mal hijo. Te avergoncé y pisoteé a la única mujer que me quiso de verdad». Y se echó a llorar. Me dijo que era la primera vez que veía a Leandro llorar desde aquel día en el hospital. No era un llanto por orgullo herido, sino un llanto de arrepentimiento sincero. Me dio esta libreta, continuó. Dijo que era el dinero que había ahorrado del sueldo de la fábrica. Tómalo, mamá. No espero que Zoraida me perdone, ni merezco tu perdón. Solo quiero vivir el resto de mi vida pagando por mis pecados,
sin darte más problemas. Me miró con una expresión compleja. No sé si de verdad podrá pagar por sus pecados. Ha perdido demasiado. Esposa, honor, confianza, pero parece que está aprendiendo a ser una persona de nuevo, hija. Está aprendiendo lo que es la responsabilidad, el arrepentimiento. Es una lección muy cara que ha tenido que pagar. Al escucharla, sentí que mi corazón se aligeraba, no porque a Leandro le fuera bien, sino porque sabía que el círculo vicioso de odio, culpa e injusticia finalmente había terminado. Él había empezado su propio camino, sin mí. Puse mi mano sobre el dorso de su mano arrugada. Sí, todo el mundo tiene que pagar por sus errores, Eulalia. Me alegro de que haya aprendido la lección, por él y por usted. Eulalia asintió, con los ojos llorosos. No dijo nada más, pero supe que una gran carga también se había levantado de su corazón. Había perdonado a su hijo, no como una madre ciega, sino como un ser humano que había enfrentado la verdad. Aquella historia se desvaneció como una pesadilla de la que afortunadamente había despertado. Ahora mi vida toca una melodía completamente diferente, suave y serena. Sigo viviendo en mi pequeño estudio con el balcón soleado, pero ahora, en el balcón, tengo un espléndido jardín de rosas. Rosas rojas, rosas y amarillas que yo misma he cultivado, florecen compitiendo entre sí. Un domingo por la mañana, mientras regaba las rosas y sonreía para mis adentros, unos brazos cálidos me rodearon suavemente por la espalda. ¡Qué madrugadora! Pensé que seguías durmiendo. Apoyé la cabeza en su pecho firme. Parecía que los capullos iban a abrirse hoy. Mi nuevo compañero, Silas, me abrazó con ternura. Era un arquitecto amable y maduro que, sobre todo, siempre me miraba con respeto. Me besó suavemente el pelo. El pelo corto que una vez tuve ahora había crecido lo suficiente como para recogerlo en una coleta. Tu café. Me entregó un café con leche con la proporción perfecta que a mí me gusta. Juntos, contemplamos la ciudad que despertaba. Este silencio era diferente al silencio sofocante de mi antigua casa. Era un silencio de paz y conexión. «Mamá Zoraida», una voz clara resonó en la casa. La hija de Silas, Lua, de 7 años, salió corriendo con su pijama de princesa. Con el pelo revuelto, se frotó los ojos y se abrazó a mi pierna. «¿Podemos cenar pollo esta noche?» Me reí y la cogí en brazos. «Claro. Pero a cambio, hoy tienes que recoger tus juguetes tú sola». «Vale». Lua me dio un sonoro beso en la mejilla. Silas nos miraba a las dos con una mirada llena de amor. «La estás malcriando demasiado». Le guiñé un ojo. A las hijas hay que criarlas con amor. Miré a Lua, miré a Silas. Esta era mi familia. Una familia sin la presión de continuar un linaje, sin secretos falsos, sin sacrificios agotadores. Una familia construida sobre la elección, el respeto y el amor verdadero. Sonó el móvil. Era un mensaje de Eulalia. «Te he enviado unas verduras del huerto. Pásate por la estación de autobuses a recogerlas». Adjuntaba una foto de las verduras frescas. Sonreí y respondí. «Gracias, Eulalia. El fin de semana iremos a verla con Lua». Dejé el móvil y bebí un sorbo de café. El amargor del café y la suavidad de la leche se mezclaban con el aroma de las rosas de la mañana. Respiré hondo. Hubo un tiempo en que pensaba que la felicidad consistía en tenerlo todo. Marido, hijos. Pero ahora me daba cuenta. La verdadera felicidad es la paz interior. Vivir siendo yo misma, libre y respetada. Miré los capullos de rosa a punto de abrirse bajo el sol. El pasado estaba cerrado, la injusticia había desaparecido. Mi vida, como esas rosas, finalmente estaba floreciendo.